Nos encontramos en el libro del apóstol Pablo escribiendo en su carta a los Efesios, es la epístola a los Efesios, es el capítulo 6 y vamos a considerar en esta ocasión la última parte del versículo 11 y el versículo 12. Hemos comenzado esta serie sobre la armadura de Dios. Y en esta ocasión miramos la última parte del versículo 11 y el versículo 12, el enemigo de Dios, donde dice, leemos el 11 al completo para ver el contexto inmediato de estas palabras: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Decía C.S. Lewis, como sabéis, el gran autor de las Crónicas de Narnia, en otro de sus libros extraordinarios, Las cartas del diablo a su sobrino, un libro que siempre os recomiendo que podáis leer o releer si ya lo habéis leído. Y dice así, C.S. Lewis: en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Y por tanto, teniendo en cuenta estas palabras de C.S. Lewis, consideramos como aquí el apóstol Pablo nos advierte acerca de estos principados y potestades. Notad cómo los describe aquí. Habla en primer lugar de asechanzas del diablo y los describe como principados, como potestades como gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en la región celeste. Cuando escuchas estas palabras leídas, ¿te da miedo? Pues que ese es el propósito que tiene el apóstol Pablo a hacer esta descripción. Es que seamos conscientes del gran poder de Satanás. Tenemos que ser conscientes de que hay algo más que lo que ven nuestros ojos. En un mundo como el nuestro, tan sofisticado tecnológicamente, podemos pensar que solo aquello que podemos captar con nuestros 5 sentidos es la única realidad que hay. Pero un pasaje como este nos advierte solemnemente acerca de estos enemigos, del diablo y de todos sus ejércitos. ¿Somos conscientes de esto? El apóstol Pablo quiere que lo seamos. Decíamos que la palabra fundamental a la hora de considerar esta parte de la Escritura es la expresión con la que comenzaba el versículo 10, por lo demás. Es decir, hay algo más que es necesario que tengamos en cuenta si hemos de vivir la vida cristiana de una manera adecuada. Y eso tiene que ver precisamente con la existencia y oposición del diablo a la Iglesia del Señor Jesucristo. Sabemos que esta epístola, el apóstol Pablo ha estado constantemente haciendo referencias al diablo, no solamente es en esta última parte donde se refiere al mismo, en el capítulo 2 y en el versículo 2, cuando describe a los efesios antes de su conversión. Es muy interesante que diga que ellos actuaban conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya lo ha introducido como esa razón por la que ellos estaban en el pecado. Había también ese espíritu que menciona aquí, ese príncipe de la potestad del aire, que influye también en aquellos que no son cristianos. Precisamente el ser cristiano es haber sido traído desde la esfera de influencia de ese espíritu del aire, haber sido librado del mismo para venir a confiar en el Señor Jesucristo. O también cuando habla a los cristianos
y podríamos pensar, bueno, pues si hemos sido librados de ese espíritu, de la potestad del aire, que es el diablo, pues entonces el diablo ya no puede seguir estando a nuestro lado, haciéndonos mal. Y sin embargo, dice en el capítulo 4 y en el versículo 27, ni deis lugar al diablo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, la ira, la cólera, es un terreno abonado para el diablo. Ten cuidado con eso. Puede ser cristiano, puede haber sido librado de la potestad de ese príncipe, pero cuidado con el enojo, porque eso es darle lugar al diablo. Somos conscientes de esa influencia, dice aquí el apóstol, y por supuesto lo que está diciéndonos aquí en esta última parte de la epístola que estamos considerando con detalle. Pero también os recuerdo que es muy interesante, ¿no?, cuando uno compara el relato que se nos trae en el libro de los Hechos de los Apóstoles, otro de esos libros fascinantes del Nuevo Testamento, que es un deleite, ¿no?, el que algunos de nosotros estamos teniendo de poder exponerlo y de poder escuchar acerca de él en estos también domingos. El Hechos 19, cuando se nos habla acerca de Éfeso, se llama la atención por parte de Lucas, ¿no?, de ese trasfondo ocultista de lo que era realmente la ciudad de Éfeso. En el capítulo 19 y en el versículo 13 se habla de judíos exorcistas abundantes que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Hay una abundancia de espíritus malos allí en Éfeso a la que se refiere Lucas, o también cuando nos habla en el versículo 19 con respecto nuevamente a aquellos que habían sido convertidos, y dice asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. ¿Por qué dice todo esto Lucas? Bueno, lo dice para que veamos que realmente las ciencias ocultas prevalecían allí en Éfeso, y la cifra de lo que valían esos libros de encantamientos es una cifra tan extraordinaria que demuestra hasta qué punto estaba extendido el ocultismo, las artes ocultas en Éfeso, incluso entre todos aquellos que se habían convertido. Por tanto, podemos ver perfectamente que este es un tema que podía interesar profundamente al apóstol para ser tratado en esta epístola a los Efesios, y no puede sino referirse al mismo al final de la misma. Y por tanto, nosotros debemos también considerarlo con atención, porque aquí el apóstol nos está diciendo que aunque hemos sido librados en principio de esa influencia satánica, el diablo sigue estando a nuestro lado y tenemos que armarnos con la armadura de Dios que ya llevó nuestro Señor Jesucristo para enfrentarnos a las asechanzas del diablo. Y lo primero que tenemos que hacer cuando tratamos un tema como este es darnos cuenta que la Escritura siempre lo coloca en un contexto adecuado. ¿Cuál es el mismo? Es el contexto de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás y todas sus huestes. La descripción que se está haciendo aquí de esa armadura de Dios, y veremos con más detalles, si Dios quiere, la próxima vez que estemos juntos con este pasaje, nos está hablando de esa victoria, porque lo que nos enseña particularmente el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, es que esa armadura con la que nosotros luchamos es la armadura que el Señor Jesucristo mismo llevó para enfrentarse con Satanás. Es precisamente porque Cristo venció a Satanás que tú y yo ahora podemos también vencerle, podemos, como dice aquí en este pasaje, estar firmes frente a las asechanzas del diablo. La idea que quiere comunicarnos el apóstol es fundamental para ti y para mí, y es que hay una opción poderosa, una posibilidad que está ahí para el cristiano de permanecer firme a pesar de un enemigo tan poderoso como es el diablo y todas sus huestes. Y es desde esa posición desde la que nosotros tenemos que vernos. En el Evangelio de Mateo, nuestro Señor Jesucristo mismo ya hace referencia a esa realidad de su victoria sobre Satanás, cuando en el capítulo 12 y en el versículo 29 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Está hablando de Satanás, que tiene su casa, que tiene sus cautivos,
Y por medio de esa metáfora, el Señor Jesucristo está indicando en qué consiste su obra. Él va a atar, va a amordazar a Satanás y va a saquear sus bienes, que son las almas de las personas que van a ser redimidas. Pues bien, Jesús está ya aquí anticipando lo que va a ser su propia obra. Algo que también es indicado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 y el versículo 17, cuando dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dijo el Señor: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces vemos cómo el anuncio del Evangelio por parte de esos 70 enviados del Señor Jesucristo, esos discípulos suyos que fueron enviados, tiene como consecuencia que el diablo aparece aquí reflejado por el Señor Jesucristo como cayendo del cielo, como si fuera un rayo. No puede soportar la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero es en la epístola a los Colosenses también donde el apóstol Pablo señala con toda claridad cómo la obra de Cristo Jesús tiene una referencia hacia el diablo y sus huestes. Y este es el versículo que siempre tenemos que tener en nuestra mente cuando pensamos en Efesios capítulo 6, cuando dice en el capítulo 2 de Colosenses y el versículo 15, dice, leemos desde el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola a la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos principados y potestades que se dice en Éfeso, a los efesios, que batallan, que son nuestros enemigos, aquí, escribiendo los Colosenses, dice que los ha despojado, los ha desnudado, los ha exhibido públicamente como enemigos derrotados. Ha triunfado sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Es precisamente por la obra del Señor Jesucristo en la cruz, cuando Él dio su vida por la nuestra, cuando Él pagó por las consecuencias de nuestros pecados, que Satanás es despojado de todo su poder. ¿Por qué? Porque él tenía un acta de condenación contra nosotros, tenía algo contra nosotros con lo que podía acusarnos justamente, que somos pecadores, hemos roto la ley de Dios y nuestra conciencia testifica de esa realidad. Sabemos que somos pecadores y por tanto Satanás tiene un documento con el que puede de una manera legal acusarte y decir, mira, esta persona ha roto mi ley, ha roto tu ley. Y por tanto puede ser condenada. Y eso dice la ley, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. Merecemos morir. ¿Pero qué hace Cristo en la cruz? Lo que hace Cristo en la cruz es que al pagar Él a favor de pecadores como nosotros, ha desarmado la acusación de Satanás. No tiene nada con lo que acusarnos ahora, porque Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Todos nuestros pecados son perdonados por la fe en el Señor Jesucristo. Y esa es la posición desde la que tú y yo tenemos que afrontar la realidad del diablo y de sus huestes. Y también en el pasaje que leíamos hace un momento en Apocalipsis, en el capítulo 12, se nos habla también de esa realidad, de este Satanás, ¿no? Que por causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo es arrojado, dice aquí, desde el cielo a la tierra. Y se nos habla cómo ha perdido esa posición en el cielo para poder prevalecer en sus acusaciones contra la Iglesia y, sin embargo, hay una persecución que desata contra la Iglesia. Y por eso encontramos esas palabras del capítulo 12, versículo 12 de Apocalipsis, donde dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y entonces, aunque ha perdido esa posición
que él había usurpado originalmente de poder para acusarnos, pues él sigue batallando contra la Iglesia. Y eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 y es lo que menciona aquí Juan en el libro de Apocalipsis. Esa persecución contra la Iglesia, esa oposición contra la Iglesia está inspirada, está movida entre bambalinas por Satanás y sus huestes. Y por tanto somos llamados a permanecer firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Es un enemigo derrotado? Sí, pero es un enemigo que todavía sigue combatiendo a la Iglesia hasta que Cristo Jesús vuelva en su segunda venida. Por tanto, lo que el apóstol está diciéndonos aquí es que en ese interín, en ese tiempo que va entre la primera y la segunda venida de Cristo, nosotros tenemos que batallar con esa armadura que Dios ha provisto para nosotros y que llevó nuestro Señor Jesucristo por nosotros en primer lugar. Contra, dice aquí, las asechanzas de Satanás. Esa es una palabra curiosa, ¿no? Significa los métodos de Satanás. Es decir, Satanás tiene como una forma de actuar, ¿vale? Es una criatura astuta, se identifica con la serpiente, ¿no? Pensarlo, esto tenemos que de alguna manera usar en nuestra imaginación, en el sentido de dejarnos llevar por la escritura, ¿no? Porque cada animal, pensarlo por un momento, cada animal tiene sus características como criatura, ¿no? Y la serpiente es un animal creado por Dios y que tiene sus características, ¿no? ¿Cómo es la serpiente, no? ¿Cómo se comporta la serpiente? Podemos observar en el mundo natural lo que es una serpiente. Pues ese es el animal al que se está refiriendo. Entonces vemos que hay una forma de ser de cada animal, hay una forma de ser de la serpiente, que es natural a ella, pero que por causa de su rebelión contra Dios es usada contra la Iglesia. Pues Pablo dice que tenemos que ser conscientes de sus artimañas. ¿Es eso posible? Bueno, pues por eso estamos aquí en esta mañana, ¿no? Una de las razones por las que nos congregamos en esta ocasión en particular sería para aprender cuáles son esas artimañas. Si tú no las sabes, pues vamos a intentar que podamos hacerlo, porque el apóstol quiere que lo sepamos, porque dice, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice, no quiero que Satanás nos gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice, yo no soy ignorante, y también le está diciendo a los corintios, vosotros tampoco, de cómo actúa la serpiente. Entonces tú tienes que saber cómo actúa Satanás. Tienes que aprender estas cosas para evitar esas artimañas de Satanás. ¿Cuáles son esas artimañas, no? Esa forma de actuar que tiene la serpiente? Bueno, pues para eso tenemos la guía de la Escritura. Damos gracias a Dios por su palabra que nos permite desenmascarar a este nuestro enemigo. No es por tu sabiduría mundana, no es por tu capacidad que tengas o la mía que podemos entender de estas cosas, es porque la Escritura nos revela cómo es exactamente Satanás y cuáles son sus artimañas. Básicamente hay dos maneras en las que Satanás se presenta en la Escritura. En primer lugar, lo encontramos desde las primeras páginas de la Biblia, se presenta como tentador. Satanás es el tentador, es decir, induce, en este caso a los seres humanos, a pecar. Cuando aparece en el jardín del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, uno de esos capítulos esenciales, troncales de toda la Biblia. No se puede entender, por cierto, la Biblia si no entendéis los primeros capítulos de Génesis, si no los tenemos muy claros. Y allí en el capítulo 3 vemos que su actitud hacia nuestros primeros padres es de tentarles. Él les tienta a, en este caso concreto, desconfiar de la palabra de Dios. Y ahí está todo realmente la metodología de Satanás, ¿no? ¿Qué busca por encima de todo? Que no te creas a Dios, que no confíes en la palabra de Dios. Esas son sus artimañas. Es un tentador, es un seductor.
viene precisamente para que no creamos lo que Dios dice en su propia palabra, más bien para que busquemos hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios, como sabemos que aconteció en aquel paraíso, como persuadió a Eva para que tomara de ese fruto prohibido y así fuera en contra de la voluntad de Dios. Y encontramos que esa es la realidad misma de él. Es curioso también verlo en las primeras páginas del Nuevo Testamento. Las primeras páginas del Antiguo Testamento, las primeras páginas del Nuevo Testamento, le encontramos otra vez en oposición a nuestro Señor Jesucristo en este caso. ¿Os habéis dado cuenta de los paralelismos que hay entre Génesis 3 y también las tentaciones del Señor Jesucristo en el desierto? Hay cosas que son distintas, ¿no es verdad? Nuestros primeros padres cayeron en un paraíso, en un jardín, en un huerto maravilloso. El Señor Jesucristo fue tentado en un desierto, pero el Señor Jesucristo venció a Satanás, venció a la tentación, no cayó en sus tentaciones. Y ahí vemos cómo la Escritura quiere trazar ese paralelismo. Aquello en lo que nosotros fracasamos, nosotros caímos en la tentación, Cristo no fracasó. Cristo resistió la tentación. Y desde las primeras páginas del Nuevo Testamento se nos presenta a Él como nuestro único socorro. ¿Por qué? Porque nos podemos apoyar en Él, porque Él sí venció al tentador. Él no cayó en esas tentaciones que sabéis que le trajo en ese desierto en el que se encontraba. Y por tanto, vemos como Él ha resistido, ¿no?, contra Satanás, y nosotros también podemos hacerlo ahora en Él, podemos desenmascararle a Él. Toda nuestra respuesta al tentador, cuando Él venga a tentarte, tiene que estar en términos de la resistencia que ofreció el Señor Jesucristo con la palabra de Dios en su corazón y en sus labios. Es con la palabra de Dios con la que silenciamos a Satanás. Dios ha dicho esto y esto es donde yo estoy. Tú me puedes intentar seducir a ver las cosas de otra manera, a que vea el pecado como atractivo, pero la Biblia dice que el pecado es lo peor. Y yo no voy a hacer caso de mi vista, voy a hacer caso de la palabra de Dios. Por tanto, si Satanás te tienta con algo atractivo, pero que tú sabes que es pecado, tú tienes que rechazarlo sobre la base de que la palabra de Dios dice que lo peor que hay es pecar. Es preferible sufrir, eso dice la Biblia, a pecar. Es preferible ser perseguidos por causa de la conciencia a perseguir y ponernos del lado del Satanás y del diablo. Tenemos que darnos cuenta de que en Cristo Jesús podemos vencer a la tentación. Porque vemos las cosas tal y como son. Profundizaremos sobre eso conforme vayamos viendo la armadura que se nos provee. Pero, ¿qué es exactamente lo que podemos hacer para orar, para enfrentarnos a la tentación? Es la oración. En esa oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a que fuera como un modelo para nuestras vidas, dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 13, dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y muchas veces simplemente leemos el mal, ¿no? Pero la palabra original, me parece que esto lo he dicho varias veces ya, porque es importante. La palabra original se puede traducir también como maligno. Líbranos del maligno. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. ¿El maligno quién es? El diablo, Satanás. Entonces, cuando ores al Señor, Señor, que no caiga en tentación, que no entre en tentación hasta el punto de caer en la tentación. ¿Vamos a ser tentados? Sí. Pero una cosa es ser tentados y otra cosa caer en la tentación. ¿Qué podemos hacer? Líbranos del maligno. Líbranos de sus artimañas, líbranos de su influencia. Y lo mismo pasa, ¿no?, en la oración, curiosamente también otra oración de Jesucristo, en este caso su propia oración sacerdotal, que se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, otro texto extraordinario de la Escritura, cuando dice en el versículo 15,
por sus discípulos, ora y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y nuevamente esa palabra se puede traducir como maligno. No ruego que los quites del mundo, tenemos que estar en este mundo, pero que sí que nos guarde del maligno. Entonces, Cristo le ha pedido a su Padre que tú y yo seamos guardados del maligno, seamos preservados de ser arrastrados por el maligno. Ahí es donde está nuestra posición cristiana. Recordamos ese himno tan maravilloso que aprendimos recientemente, ante el trono celestial, a un abogado tengo yo. ¿Qué hace Cristo Jesús? Cristo Jesús nos provee con todo lo que necesitamos, con esa armadura de Dios, para que podamos contestar a Satanás, para que no escuchemos la voz del tentador y podamos así ser preservados. Nos damos cuenta, ¿no?, de que vamos a ser tentados, de que la tentación es el terreno en el que Satanás quiere jugar este partido con nosotros, pero nosotros también tenemos nuestras armas para enfrentarnos al tentador. Cristo venció al tentador y tú tienes siempre que recordar eso, que es un enemigo vencido por Cristo. La sabiduría de Cristo fue superior a la astucia de Satanás y podemos apropiarnos de ella misma por el Espíritu Santo en la confianza en su propia palabra. Somos conscientes de nuestra debilidad, pero al mismo tiempo de la fortaleza que tenemos en Él. Pero en segundo lugar, la Escritura lo presenta a grandes rasgos, ¿no? Estamos viéndolo en términos generales al diablo, no solo como tentador, sino también como acusador. ¿Cuál es la otra característica esencial de las artimañas de Satanás? Es que es un acusador. Constantemente hace esa labor del fiscal, de acusar a la Iglesia del Señor Jesucristo. Lo vemos en multitud de pasajes, ¿no? Es muy interesante, como es la clave, como algunos de vosotros ya sabéis, del libro de Job, ¿no? Todo lo que le pasa a Job, y es interesantísimo darse cuenta de que todo lo que le pasa a Job, cuando le pasa a Job, Job no sabe lo que está pasando, porque hay una acusación de Satanás delante de Dios contra Job. Y todo lo que viene después se desata por causa de eso. Pero Job es ignorante de esa realidad. Pero es la clave del libro de Job. Ah, Job, claro que lo conozco. Porque Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ah, claro, porque es un hombre rico. Es que tú le has dado tantas cosas buenas. Es que tú lo has tratado tan bien en esta vida que ¿cómo no va a creer en ti? Lo acusa de servir a Dios por motivos sórdidos, mercenarios, por interés. Y entonces lo que vemos en el libro de Job es que, a pesar de ello, Job aparece como alguien que no servía a Dios por interés, sino porque Dios es Dios. Es algo maravilloso poder dar ese testimonio, ¿no? De que no es un interés, ¿no? Es porque Dios es Dios, porque esto es la verdad. No estamos aquí por algún interés, es porque es la verdad de Dios contra la mentira de Satanás. Pero vemos esa acusación a Job y vemos, curiosamente también, ¿no?, cómo se acentúa esa realidad en ese profeta también tan extraordinario, tan poco conocido como es el profeta Zacarías, uno de esos profetas que si no lo entiendes, pues tampoco vas a entender mucho el libro de Apocalipsis. Muchas veces decimos esto, ¿no? Pues, yo es que no entiendo Apocalipsis. Claro, si no conoces el Antiguo Testamento, no puedes conocer bien tampoco Apocalipsis, pero en Zacarías, en el capítulo 3, se nos habla de este Josué, de este sumo sacerdote, y que es una representación, como sabemos, del pueblo mismo judío. Y este Josué es el que aparece aquí. Nos aparece también, curiosamente, esta figura de Satanás, y dice que estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, es el fiscal. Y dice Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este acaso un tizón arrebatado del incendio? ¿Y por qué lo acusa? Porque de una manera simbólica se nos presenta aquí a Josué como vestido con ropas viles, es decir, las ropas es un simbolismo de su propio pecado.
Delante de Dios es un pecador, claro que sí. Pero ¿qué ha hecho Dios por Josué? Le ha despojado de su pecado, de sus ropas, y le ha vestido con ropas de gala. Está apuntando a la realidad de que el creyente es revestido con la justicia del Señor Jesucristo, con la armadura de Dios. Y podemos contestar a todas las asechanzas del diablo. Podemos decir lo siguiente: yo sé que soy pecador. Si Satanás te acusa en tu conciencia, tú puedes decir, estoy de acuerdo. Incluso te diría más. No sabes ni la mitad de lo malo que soy. Pero tengo a un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, que responde por mí delante del trono de Dios. ¿Tienes tú a ese abogado para con el Padre? ¿Tienes a Jesucristo como tu defensor? O cuando eres acusado por Satanás, te apoyas. No, pero es que no soy tan malo. No, pero es que sí, es verdad que estas cosas las hago mal, pero es que tengo otras cosas buenas. Es así como queremos responder a Satanás, será imposible. Nuestra conciencia testificará contra nosotros. La única manera es acudir a Cristo Jesús y decir, Él es mi abogado, Él es mi defensor contra Satanás. Esa es la gloria de la posición cristiana, que tenemos a uno que responde por nosotros, que responde a todas las acusaciones de Satanás contra su iglesia y que por tanto podemos responderle en Cristo Jesús. Porque Él es nuestro Salvador. Él ha pagado por nuestros pecados. Él nos ha revestido con su justicia. Es la única manera en la que tú y yo podemos enfrentarnos a estas artimañas de Satanás. Pero dice algo más, ¿no es verdad? Solamente algo más con respecto a Él nos afirma, no solo dice las artimañas, las asechanzas del diablo, el método que ya vamos conociendo cómo actúa este enemigo de Dios, sino que dice algo más, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos aquí una pelea. Es una pelea la que tenemos. ¿Con quién? ¿Con carne o sangre? No. Lo que el apóstol quiere remarcar en este versículo es que esta lucha es espiritual. Esto no es una oposición contra una persona o contra personas. Es una oposición de carácter espiritual. Y eso es fundamental que también lo notemos, aunque solamente fuese porque el apóstol Pablo dice que es fundamental. Es decir, Satanás es un enemigo de naturaleza espiritual. Es curioso, ¿no?, que lo denomine así, porque esa palabra, en su inmensa mayoría de las veces que aparece, excepto aquí, en el Nuevo Testamento, tiene un carácter positivo, ¿no? Significa que tenemos el Espíritu Santo, pero aquí significa que hay una oposición de un espíritu malvado, oscuro, de tinieblas, dice aquí. Y entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que Satanás actúa fundamentalmente en el mundo de la mente y de los pensamientos. Claro, pecamos con nuestros miembros, pero pecamos con nuestros cuerpos porque nuestra mente ha sido imbuida por la realidad del pecado. Es decir, nos está señalando, poniéndolo de otra manera, la importancia suprema que tiene la mente en la vida del cristiano. La mente no es una cosa más, es fundamental darnos cuenta de la importancia que tiene de pensar correctamente, de pensar adecuadamente, para contestar a un enemigo espiritual como este. Es decir, el cristianismo apela a la mente, a esa mente que nos dice la Escritura que tenemos, que es la mente de Cristo Jesús. Y por ahí es donde nosotros tenemos que encontrarnos. Es decir, Satanás va a insinuar dudas, va a poner pensamientos incluso blasfemos. Si leéis la autobiografía de John Bunyan, ¿no?, el gran autor del Progreso del Peregrino, ¿no?, es un libro muy revelador, ¿no?, de
de cómo Satanás pone pensamientos blasfemos. Hay algunos hermanos que vienen con esa preocupación pastoral a hablar con los pastores, ¿no? Y dicen, ¿cómo puede ser que siendo yo cristiano se me haya ocurrido semejante blasfemia contra Dios? Eso es un dardo de Satanás. Ese pensamiento no es tuyo, es un pensamiento que ha puesto Satanás en tu cabeza. ¿Cómo es posible que haya pensado yo por un momento algo como esto? Es Satanás el que pone esos pensamientos ahí en ti. ¿Y cómo sabemos que son de Satanás? Lo sabemos porque son inmediatos, es algo repentino y es algo que en lo más profundo de su ser el cristiano rechaza, aunque lo tenga. Y esto tenemos que saberlo porque estamos en este contexto de las artimañas, ¿no? Tenéis que saber esto que es así. Es decir, si tú tienes un pensamiento terrible, malísimo, lo que sea, no te lo apropies, ¿vale? No digas, es que soy así, no. Es que Satanás es así de malo y quiere que tú te creas que eres así también. Esto es muy importante lo que estoy diciendo ahora. ¿Somos conscientes de que Satanás actúa de esa manera? Esto es importantísimo que nos demos cuenta. Como hunde, ¿no? Intenta hundir a los hermanos, ¿no? En la depresión, en la tristeza o en el orgullo. Esto tiene mucho que ver con él mismo. ¿Por qué pecó Satanás? Lo hemos dicho muchas veces. Porque se creyó algo que no era. El pecado de Satanás, recordarlo bien, no es un pecado con el cuerpo. Muchas veces nos centramos tanto en esto de los pecados del cuerpo, ¿no? Que tienen su lugar, por supuesto. Pero, ¿cuál fue el pecado de Satanás? Que era un espíritu. No es un pecado del cuerpo, es un pecado de mente. Yo quiero ser como Dios. ¿Te das cuenta que la soberbia, el orgullo, te igualan, te ponen en esa línea de Satanás? Pues hay que rechazar. La humildad es aquello con lo que, dice el apóstol, tenemos que revestirnos constantemente. Eso es lo que aquí está diciéndonos que es fundamental que podamos tener claro. Somos conscientes de dónde nos ataca Satanás y cómo podemos combatir a un enemigo espiritual. ¿Cómo podemos hacerlo? La armadura de Dios va a ser esa respuesta. Estoy diciendo suficiente. Iremos viendo, si Dios quiere, poco a poco cada parte de esa panoplia, de esa armadura de Dios y cómo podemos contestar a Satanás. Pero en términos generales tenemos que darnos cuenta de dónde está esa victoria espiritual. Y eso el apóstol Pablo lo está señalando en los términos que aquí está usando para referirse a esa enemistad. Fíjate lo que dice la última parte del versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. En las regiones celestes. ¿Qué es esto? Claro, está hablando de, si os dais cuenta, de algo espiritual. En las regiones celestes. ¿Qué es eso? No sabemos mucho de las regiones celestes, pero sabéis una cosa que sí que hay que saber. Y es la única que tienes que saber. Lo único que tienes que saber con respecto a esas regiones celestes es lo que ya ha dicho Pablo en el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde hemos recibido la bendición de Dios? En los lugares celestiales. ¿Cómo combatimos a estos enemigos en esos lugares? Es en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu posición ahora? Si eres cristiano, dice el apóstol Pablo aquí, capítulo 2, versículo 6, que hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ya estás allí con Él? Al estar glorificada la cabeza, que es el Señor Jesucristo, su cuerpo está con Él allí.
Y la realidad de lo que esto implica, que es nuestra por la fe, esto es espiritual, es la que nos permite contestar a Satanás y enfrentarnos con éxito a él. Es el Evangelio, por tanto, la respuesta. Por la fe abrazo a Cristo Jesús. ¿Qué Cristo? El Cristo que está vivo. ¿Pero dónde está? Sentado en los lugares celestiales. ¿Dónde? Dice el apóstol, yo estoy con él. Tu posición en Cristo Jesús. Sí, Satanás, he pecado. Sí, Satanás, he hecho lo malo. Pero ahora soy de Cristo Jesús. Él me ha redimido con su sangre y estoy con él en esa presencia del Señor para siempre. Por tanto, combatimos a Satanás estando persuadidos y manteniendo en el centro de nuestra vida la realidad de Cristo y de su Evangelio. Lo que somos en Cristo Jesús. Algo que no se puede percibir con los ojos, pero tampoco es la oposición otra cosa sino espiritual. Pero que hacemos nuestra por la fe en el Señor Jesucristo. Al oír el Evangelio, al recibir el Evangelio de Cristo Jesús, es cuando nos afirmamos en ese lugar en el que nos encontramos y en el que también derrotamos a Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo le ha vencido. Por tanto, en todo momento de tu vida cristiana, mantén la cabeza fría. Si eres creyente, estás en Cristo Jesús. Estás sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya has triunfado por su victoria en la cruz. Y el hecho de que Él resucitase y ascendiese es la garantía de que tú también lo harás algún día. Y estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, como el apóstol, no ignoremos las artimañas de Satanás. Seamos sabios en las Escrituras para enfrentarnos a este nuestro enemigo. Busquemos profundizar en las Escrituras, busquemos darnos cuenta de cómo se nos provee de todo lo que tú y yo necesitamos para enfrentarnos a él. Cristo y el Evangelio. La armadura que Cristo llevó es la armadura que ahora se nos ofrece para que nosotros ahora le glorifiquemos en toda nuestra manera de vivir. Que así sea en todos nosotros. Amén.